yo no creo que eso sea prudente, tomando en cuenta la manera como se han desarrollado las cosas, la precipitación con la que se ha actuado y la desesperación de algunos actores políticos. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Lucas Gersi, él es constitucionalista. Nosotros ya estamos conectados con él. Lucas Gersi, doctor Gersi, bienvenido a Exitosa. Hola Karina, muy buenas tardes. Siempre muy contento de conversar contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, ¿nos puede decir cómo valora, cómo ve, cómo podría comentarnos usted lo que está pasando en las instituciones de nuestro país? Porque ahora parece que es una guerra de todos contra todos, ¿no? Primero nace en el Ministerio Público, claramente aquí ha habido una guerra de poderes, ¿no? Salta al Congreso de la República porque ha habido una colusión, luego alguien del mismo Congreso comienza a colaborar con el equipo especial y luego la fiscal de la Nación, en modo Rambo, quiere matar a todo el mundo para morir matando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted ve? A ver, antes que nada, yo quiero hacer un llamado a la serenidad, a la tranquilidad. Cuando hay muchos intereses en juego y cuando las partes involucradas demuestran desesperación, hay mucho campo, hay mucho polvo, digamos, en el campo y no se puede ver con claridad. Entonces, antes de dejarse llevar por el apasionamiento, de repente por el interés que tiene un bloque o el otro bloque, yo creo que tenemos que ser muy serenos y concentrarnos en los hechos que están comprobados, ¿no es cierto? En el Perú a veces se tejen grandes elucubraciones sobre la base de hipótesis, ¿no es cierto? Y al Ministerio Público le encanta ponerle a todo el mundo la etiqueta de organización criminal y hacen estos diagramas, ¿no es cierto? La verdad es que una denuncia es una cosa, pero un delito verificado es otra. Las denuncias que se han formulado, las investigaciones que se están llevando a cabo son graves, de todas maneras se tienen que investigar, pero de ahí a pedir hoy en día que se le corte la cabeza a la fiscal de la Nación y querer, digamos, que salga Patricia Benavides en el acto, hay mucho trecho, ¿no? A ver, un momento, por favor. El equipo especial es un equipo que ha estado en realidad como que ha basado sus investigaciones siempre en hechos contundentes, indicios contundentes. Siempre ha lanzado una acusación de las que hemos visto, ¿no? Y ha contado con el aplauso de casi toda la derecha, contra Castillo, por ejemplo, o contra los cercanos a ese gobierno, con pruebas indiciarias contundentes. Ahora lo que tenemos es estos chats y ya comenzaron a salir los audios. Y yo me temo que van a comenzar a salir más cosas, porque así nos han acostumbrado de a poquitos, de a poquitos. Entonces, ya hay un colaborador de adentro del Congreso, ¿no? Que no se llama un colaborador, sino es una especie de infiltrado, ¿no? Están los chats, están ya los audios. Entonces, ¿usted no cree que Patricia Benavides debería dar un paso al costado para que se investigue bien? ¿Suficiente es ya con esto o no? No, yo no creo que eso sea prudente, tomando en cuenta la manera como se han desarrollado las cosas, la precipitación con la que se ha actuado y la desesperación de algunos actores políticos. Yo creo que hay que esperar a que se obtenga mayor información y que se debe investigar. Digamos, ¿Cuál a ver, es la precipitación? las entidades del Estado... ¿Cuál es la precipitación? Porque es que en realidad... aclarar un punto, Karina. Déjame aclarar un punto. Las entidades del Estado tienen lobistas. Esos lobistas, ¿cómo se llaman? Se llaman coordinadores parlamentarios. Los coordinadores parlamentarios se les paga para hacer gestiones en el Congreso. Es decir, básicamente para hacer lobby. Este señor
digamos, yo creo que es un error que una persona que trabajó en el gobierno de Castillo haya trabajado con Patricia Benavides. Yo creo que el señor de todas maneras pecó de impertinente, ¿no? Pero de ahí a ya concluir que de todas maneras hay delito, eso no es claro. Hay que seguir, digamos, investigando y tener cuidado, porque muchas cosas dependen del Ministerio Público, ¿no? Es un llamado a la tranquilidad, porque acá hay una vorágine, ¿no? Como un huracán, y hay actores políticos de todo tipo pidiendo cabezas así de la noche a la mañana, y todavía los hechos no están del todo claros. La fiscal de la Nación incluso ha estado... Yo lo que quisiera saber, ¿por qué la fiscal de la Nación necesitaría un lobista para poner en el cargo a un señor que no tenía el perfil para ser defensor del pueblo como Josué Gutiérrez? ¿Para qué? ¿Para qué ella necesitaría un lobista para traerse abajo a toda la Junta Nacional de Justicia, que ella no tendría que hacer ese tipo de lobbies? ¿Para qué? ¿Para qué quisiera ella traerse abajo a la ex fiscal de la Nación para que la destituyeran del cargo? ¿Para qué? Es decir, este es el trabajo de su asesor principal. Yo entiendo que quisiera hacer otras cosas para que le dieran Karina, más ojo, presupuesto, ¿no? Pero para ojo esas que el cosas... señor, a ver, esta figura del coordinador parlamentario creo que es una figura bien cuestionable, y quizá lo mejor es eliminar esta figura, que no se gaste el dinero del contribuyente en eso, porque no es un tema de hoy día, ¿no? Los coordinadores parlamentarios reiteradamente juegan, digamos, en la línea, ¿no es cierto?, entre ya lo que podría ser cuestionado eventualmente como, qué sé yo, un tráfico de influencias o un lobby, ¿no? Entonces, no está bien. Pero vayamos al fondo, muy bien, pero vayamos al fondo. ¿Por qué tendría que hacer este tipo de lobbies? ¿Por qué él en las comunicaciones con este agente especial infiltrado de la Fiscalía, por qué él tendría que mandarle una resolución para decirles, mira, se va a archivar los casos de los niños si es que tú votas en este sentido? Él no puede hacer ese archivo. Debe ser alguien grande, pesado, que tenga un mando, no el coordinador, pues, parlamentario. Bueno, quien hace las investigaciones contra quienes son aforados es únicamente la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces el archivo depende del Ministerio Público, no del coordinador parlamentario. Eso es clarísimo, ¿no? Pero a ver, acá el tema es que esto tiene que manejarse con mucha prudencia, porque ya se ha politizado, digamos, todos los fiscales supremos están queriendo sacarla, es decir, esto tiene visos de golpe de Estado, ¿no? Entonces, no de golpe de Estado, pero de una guerra interna, conflicto interno dentro de la Fiscalía. Y hay que actuar con prudencia. Si actuamos apresuradamente podemos cometer errores. Mira las acusaciones enormemente graves que ha hecho la fiscal de la Nación, inclusive insinuando que desde el gobierno de alguna manera la quieren censurar o limitar. Habría que ver a qué se refiere también, ¿no? Sí, pero ¿no le parece a usted que ella ha tenido en realidad bastante tiempo para hacer esta acusación y mover el tema de Dina Boluarte sobre las muertes en diciembre y en enero, y justo cuando el equipo especial la acusa de ser la cabecilla de esta organización especial, saca esta carta? ¿No le parece el timing un poco extraño? Porque ella ya tiene un proceso en contra de Dina Boluarte y al parecer ha dormido el sueño de los justos. Es una medida que demuestra un poco de desesperación y una medida muy impertinente, por decirlo menos. Digamos, seguramente había mucha gente que estaba pidiendo que esto ocurra. Lo conversamos hace poco con el doctor Rivera Paz, ¿no es cierto? Él decía que de todas maneras tenía que ocurrir y mucha gente lo estaba pidiendo, pero la oportunidad ha sido muy equivocada. Doctor, solamente para precisar, ¿no? ella ya está encausada por homicidio calificado. ¿En qué cambia esta acusación constitucional por homicidio calificado?
A ver, no conozco el detalle de lo que había ocurrido antes versus lo que hay ahora. Para darle una opinión más aterrizada tendría que revisar, ¿no?, los documentos. Sí, bueno, porque yo acabo de hablar con el abogado de la Presidenta de la De la República, y lo que me ha presidenta. dicho es que en realidad lo que hace es partir en dos el mismo proceso, y que no ve mayor cambio, y que de un momento a otro le han cambiado las reglas del juego, porque el viernes había habido una audiencia donde le han dado 8 meses más de investigación, y el lunes Correcto. sale con esto. Además hay un principio, ¿no?, que te dice en el derecho penal que nadie puede ser investigado 2 veces por lo mismo. Entonces, si ya hay una carpeta fiscal sobre esos hechos, abrir una nueva carpeta fiscal, pero con una tipificación distinta, un poco forzada, eventualmente eso podría vulnerar el derecho, digamos, al debido proceso de la presidenta, ¿no? Y ya su abogado podría plantear, por ejemplo, un habeas corpus para cuestionar ese tema, que es un tema procesal. Pero claro, digamos, se percibe como una maniobra desesperada, y creo que cometió un error grave, ¿no?, haciendo eso. Ujú. Más bien debió concentrarse en contestar las acusaciones formuladas en su contra. Antes que hacer eso fue una impertinencia, pienso yo. Ella no tiene el apoyo de los fiscales. Ayer apareció solamente con 2 fiscales superiores, y después ya fiscales provinciales. Entonces le están exigiendo por todos lados que renuncie. ¿Por qué no da un paso al costado para que en realidad se lleven las investigaciones como se deben dar? Para usted me ha dicho que no hay indicios suficientes, pero si es una mujer de bien, debería dar un paso al costado, porque parece venirse una tempestad, ¿no? Entonces, para que pueda defenderse y ver qué es lo que realmente ha pasado, porque usted recuerda que la compra de votos se trajo abajo a PPK. Correcto, pero a ver, las alegaciones se tienen que probar, y la realidad es que de esos chats que hemos visto no fluye con claridad que haya esta situación de compra de votos. Eso tiene que demostrarse. Y si es que la fiscal Patricia Benavides es inocente de esta grave acusación, ¿no es cierto? Si es que ella es inocente de esa grave acusación, ella no puede renunciar, porque la renuncia es una confesión de culpabilidad. Si ella renuncia, ella reconoce que actuó mal. Si ella no reconoce que actuó mal, no debe renunciar, se debe defender. Uno no renuncia por acusaciones nada más, porque las acusaciones son fáciles de realizar, ¿no es cierto? Y si ella es inocente y da su brazo a torcer, se está incentivando que cuando haya un funcionario público que no le gusta un sector político, nuevamente se le pueda intimidar de esta forma. Es decir, tiene que avanzar las investigaciones, que se conozca más información, y luego habrá ya un panorama mucho más claro, ¿no? Es algo que tiene que investigarse. Entonces, si usted dice, si es que esto, siguen saliendo chat, audios, de repente la confesión del infiltrado, y esto ya hasta que se haga insostenible ella en el cargo, esto deteriora más nuestra alicaída institucionalidad, ¿no? Entonces, hasta que ya se llegue al extremo, ya la fiscal debe dar un paso al costado. Que no, tampoco se debe atarantar a las autoridades públicas. Recordemos lo que fue el caso del fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, que se le hizo un escándalo, ¿no?, en todos los medios, y finalmente él no ha sido condenado finalmente por ningún delito. Entonces, quien es inocente mantiene su posición, no cede. Pero el que cede su posición es el que se considera pues culpable, pero, ¿no? Lo que sí hay que exigirle es que transparente, que explique, que se defienda con transparencia, ¿no? Pero eso es lo que le tenemos que exigir. El primer eslabón, el más fuerte de la fiscalía, ¿se podrá investigar tranquilamente a la que es la jefa? Bueno, hemos visto cómo, pese a eso, su asesor de confianza, su coordinador parlamentario, fue detenido, ¿no? Entonces yo creo que los hechos están demostrando que eso va a ser así, ¿no? Pero es ya lo que están demostrando los hechos. a la fiscal y al policía que tuvieron esa valentía de hacerlo.
La fiscal de la Nación no puede remover a ningún policía, ¿no? El policía no depende de la fiscal de la Nación. Efectivamente removió a la fiscal Barreto. Yo creo que eso también fue un acto apresurado, pero ya siendo un tema público, inclusive habiendo intervenido el Poder Judicial, esta investigación va a continuar, ¿no? Sí, pero yo creo que hizo algo para que Harvey Colchado tampoco estuviese ya adscrito a las fiscalías de lucha contra la corrupción en el poder. Bueno, habría que verificar ese dato. Ya no están los dos, ya no están los dos. Entonces, es bastante compleja la cosa y vamos a ver, como usted dice, qué es lo que sucede, porque el deterioro de la institucionalidad, el deterioro, eso sí pasa factura, ¿no? Porque cuando vemos la degradación, el ciudadano de a pie, ya no tenemos ya casi instituciones. Dina Boluarte está por los suelos. El Congreso de la República ya ni qué pensarlo. Y ahora ver poco a poco cómo se degrada la fiscal de la Nación. Ya si la justicia, nadie cree en la justicia, imagínense lo que podría pasar en la mente de todos los peruanos. Habría que exigirle, ¿no?, también a este congresista que ha filtrado los chats, que también se pueda identificar, ¿no? Sabemos que es un funcionario público, un congresista que se debe a la nación, y mantener la anonimidad en esas circunstancias, yo creo que más bien debilita y oscurece todo esto, ¿no? Habría que pedirle a ese congresista, a esa congresista de la República, que se identifique, ¿no? Y que explique. Eso yo creo que es importantísimo también que lo hagamos. Yo creo que ha hablado con sus chats y con la colaboración que ha hecho a las fiscalías. Creo que eso es suficiente. Si no da la cara es porque tendrá miedo a las mafias, ¿no?, que son cada vez más evidentes en el poder. Muchas gracias a Lucas Gersi por estar aquí con nosotros tratándonos de explicar por qué la fiscal de la Nación no debe renunciar. Yo pienso al revés. Yo creo que sí debería renunciar porque lamentablemente hemos visto ya una serie de elementos que dan sospecha y es la fiscal de la Nación y la idoneidad debe estar por delante.